¡Bravo! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. Esta noche les pedimos muchísima atención porque vamos a conversar de grandes sucesos noticiosos que nos han impactado, que han removido nuestra sociedad y sin duda también han cambiado muchos aspectos de nuestra propia historia. Por favor, Tenemos aquí para conversar de estos sucesos los periodistas a cargo de estos grandes reportajes e investigaciones. Con nosotros, Carola Fuentes y Jorge Kahn. Increíble, por favor, así sentémonos. Yo Y lo quería recordemos sentar antes de tiempo. puedes seguir el programa a través de nuestras redes sociales con hashtag Lunes Policial SDL y además tenemos una entrada que es un lujo. Un regalo, Porque un regalo extraordinario. el próximo jueves 16 tenemos un show, nosotros acá, donde va a estar nuestro querido Sergio también. Sí. Y, oye, sí, y tenemos entradas para ustedes de regalo en @sigamos de largo 13. Eso es en Instagram. Participando por entrar para nuestro show Políticamente Incorrecto. Sí. Segunda vuelta. Se ve, Marcelo. se ve. Fantástico. Te pueden ir también, no hay ningún problema que ustedes dos vayan. Un gran descuento podemos hacerles. Oye, ¿ah? Nos hemos preparado mucho para esto. Me encanta que estén los dos acá porque hay una cosa, no sé si a Sergio le haya pasado alguna vez. Uno está de pronto en una mesa de una fiesta y todo, y cuando En se una habla de comida. unos periodistas, dicen, ustedes los periodistas, Los periodistas. inventan todo, Claro. les gustan las peleas. Googlean todo. Todos copucha y de pronto uno dice, pero por favor, el periodismo puede tener algo de culpa en eso, pero el periodismo ha sido el responsable de investigaciones que han terminado y que han significado el descubrimiento de grandes verdades. Y yo creo que ustedes dos están acá para que nos enseñen como el backstage de La esa parte de atrás, investigación. lo que no se ve. Lo que no se ve. Pero antes de entrar en los casos, me gustaría una cosa más reciente. Tú sabes, la cosa de las noticias y de no buscar las peleas en todos lados. Hubo una cierta polémica, ¿no? Últimamente en relación a ti y un documental de los Chicago Boys en TVN. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo polémica? Sí, porque la hora en que fue... Ah, sí, fue una hora en que yo pensé que no había gente viendo televisión, pero el programa de ustedes me demostró que sí hay gente viendo Sí. televisión a la Lo hora. siento. ¡Hacemos! ¡Sigamos O sea, de largo! Fue el mejor horario posible, Podría haber entonces. sido aquí, ¿o no? Sí, sí. Ya, o sea, no hay ni un atado, ningún problema ahí. No, fue un problema de mala comunicación y de poca difusión, pero finalmente el documental salió al aire, lo vio poca gente. El problema no fue la hora, sino el error en comunicar la hora. Ya, Que le dijimos ha a la sido- audiencia que iba a ser una hora y finalmente fue como una hora En después. cambio, ha sido muy comentado para bien, ¿no? Ha tenido es un gran documental, muchos buenos sin duda. comentarios ese documental. Felicitaciones, Carola, por ese gran trabajo. Sin duda, una cosa Mira, ahí muy estamos. Ahí muy está, mira, ahí estamos viendo impactante. imágenes. ¿Dónde la gente lo puede conseguir si quiere verlo? Está en Vimeo, on demand, así que la gente puede entrar a Vimeo, buscar Chicago Boys y lo puede arrendar o comprar a su gusto. Genial. Ha sido parte Genial. de la historia de Chile a través de ambos, de su trabajo periodístico, y vamos a revisar algunos de los grandes sucesos en los cuales ustedes se han involucrado. El año 2005, después de años en el cual el personaje, Paul Schaeffer, estuvo prófugo, ustedes después de un año de investigación lograron dar con él. ¿Cómo surge la primera pista para encontrar a Paul Schaeffer? A ver, el 2004 empezamos a investigar con un dato que me dio el abogado Hernán Fernández, que llevaba varios años, ya casi 10, 8 en total, investigando o él defendiendo a las víctimas de violaciones y de abuso sexual infantil que había cometido Schaeffer en Colonia Dignidad. Este caso empezó en el 96 y Hernán había llevado a la justicia la defensa de 8 niños chilenos que habían sido víctimas al interior de la colonia. Y desde el 97 Paul Schaeffer está prófugo. Hablamos de un personaje oscuro, de los más oscuros de nuestra historia. En lo personal, ¿te costó partir con este proceso de investigación? ¿No sentiste de inmediato cierta preocupación por tu propia integridad? No, miedo nunca me dio, pero Eso sí es. era súper difícil seguirle la pista al caballero, porque tenía una fama que lo trascendía. Se sabía que en Chile tenía, no sé, un sistema de seguridad que era como propia de una película de ciencia ficción o de la Guerra Fría. Y por lo tanto empezar a entender la lógica para ver cómo se movía, qué decisiones había tomado, que nos podía llevar hasta donde pudiera estar escondido, fue como más complejo. Y ahí yo soy como bien matea, entonces me propuse tratar de entender no solo su historia, sino su manera de pensar. Y me estudié, me debo haber leído, no sé, 800 documentos y artículos de prensa desde el año 60. Pero ¿cuál fue el en dato él que te dio llegó a- este abogado? Ese ¿Puede dato, ser que esté en Argentina? ¿Cómo ese fue? dato venía de una fuente que nunca hemos develado. Un garganta profunda Opa. propio. Epa. Y este va a ser el día. No va a No, ser el aún. día. No va a ser el Van a momento. tener que esperar porque estoy haciendo un documental con el abogado, con Hernán Fernández, Mira. y con 2 protagonistas, uno de los cuales es la persona que dio el dato inicial.
y que nunca se ha conocido y que esperamos que cuando hagamos el documental puedan Ahora, conocer su en historia. el caso porque de Colonia merece Dignidad, conocer la historia, no solo el nombre y el dato, Ya, merece entender qué es lo que hay qué es lo que le detrás. pasó a él. Total. ahora, en ese caso de Interesante. Colonia Dignidad, hasta hace muy poco, Jorge, subimos nuevas cosas. Claro. Encontraron documentos y cosas de detenidos desaparecidos, por primera vez ya se encuentra. Y hay un sistema que no deja de sorprender, ¿no? Tú estás haciendo un documental, pero hay otras películas que se han hecho. Y se Tú siguen estás haciendo. fascinado con una de ellas. Digamos que con la actriz también. Bueno. Pero, pero Es Jorge, comprensible, en todo caso. ¿cómo ves tú en esta, no sé, como en esta Perspectiva. dimensión del tiempo, lo que es Colonia Dignidad para Chile? Mira, yo estaba recordando, ahora que hablaba Carola, y le da más mérito a la investigación que hizo ella, porque cuando comenzamos a investigar Colonia Dignidad, el año 97, más bien a reportearla que a investigarla, Colonia Dignidad tenía un prestigio, una cantidad de gente que apoyaba a la enclave. Actuales ministros. Por Sí. contexto político, por situación histórica de cómo se había implantado este enclave alemán en el sur de Chile, que hacían prácticamente imposible dudar de ellos. De hecho, Hernán Fernández, me acuerdo que el comienzo era como el malo de la película, porque estaba Que está acusando inventando. a estos alemanes ¿Por qué? intachables y que de alguna manera habían llevado desarrollo a la zona. ¿Tu ¿Por qué sensación? esta red de protección tan poderosa? Hay que recordar que Paul Schaeffer llega a Chile arrancando el año 59 de Ya. acusaciones de abuso. Sí, Ya. claro, pero era una cuestión que todavía no se conocía en Chile. Cuando él llegó acá, implantó un sistema de cultivo agrícola, pusieron un hospital que de verdad atendía Que ayudaba a la mucha zona. gente en la zona, un colegio donde iban los niños. Pero tu sensación Ahora es lo que vemos como una cosa terrible, pero en la ese gente que tiempo apoyaba a educaban. Schaeffer Claro. era gente que no sabía lo que estaba pasando o que tienen que haber sabido sin duda. Hay gente que yo creo que tiene que haber sabido. Los que primero dieron la pista de lo que estaba ocurriendo ahí, que dio origen a las primeras denuncias públicas, fue gente que hacía el transporte de las personas, especialmente el transporte de los niños, que iban a la colonia no solo a educarse o al hospital, sino que además participaban de un montón de actividades que hoy, claro, nos parecerían muy sospechosas, pero en ese tiempo parecía como que estos tíos alemanes, tan buena voluntad, tan organizados, tan Tan buenos para Que regalar escondían algo Kuchen. perverso. tan buenos para enseñar música, por ejemplo, y que hacían unos coros fantásticos con los niños disfrazados de alemanes. Como que era todo eso intachable, inobjetable. Ya, pero todas era las acusaciones demasiado tenían sospechoso. quizás un trasfondo político, eso era lo que se decía en ese tiempo. Pero habían denuncias de mucho antes también, porque habían alemanes que se trataron de escapar, que es un poco Sí. de donde se basa la película que tú dices, que es Colonia, la película alemana, que se escaparon en los años 60 y a principios de los 70. Hubo alemanes que declararon incluso ante el Departamento de Estado en Estados Unidos, Sí. que declararon en Alemania, trató de venir amnistía del año 77 y la Colonia Dignidad cruzó unas retroexcavadoras en la pista de aterrizaje para que no pudiera aterrizar No, el sí, avión. fue O sea, increíble. Oye, había tenemos- sospechas mucho antes Carola, también. tenemos el momento del extra de Jorge. Tele- Ese es de Jorge. Sí, cuando por fin Mira, recordémoslo, Yo nunca lo he Vea. visto. Aquí Vea. viene, observa. Extra de Tele 13. Vamos a tomar contacto de inmediato con Buenos Aires, donde está nuestro enviado especial Jorge Hans y la periodista del programa de Contacto de Canal 13, Carola Fuentes. Así es, Mauricio, estamos exactamente frente a la división montada de la Policía Bonaerense, donde en estos momentos exactos permanece ahí en el segundo piso, en la dependencia correspondiente a Policía Internacional, Paul Schaeffer, el hombre más buscado de Chile en los últimos 10 años. Aparentemente, Carola, tú decís que podía estar drogado con algún tipo de calmante, porque no reaccionaba a ningún estímulo, ¿no? Bueno, él efectivamente, nuestra investigación arrojó durante el año pasado que él ha sufrido bastantes enfermedades, operaciones, intervenciones, y su estado de salud era bastante crítico, sobre todo en los últimos meses. Y sabíamos que estaba consumiendo medicamentos. Al ingresar la policía a la casa en Tortuguitas, uno de los guardaespaldas, Peter Schmidt, creo que fue que confirmó que hacía poco, después de almuerzo, le habían dado el último de las drogas. Esto fue a las 3:30, por lo tanto todavía parecía estar bastante dopado. Ahí está, increíble este Wow, qué recuerdo. momento, ¿eh? Volvamos entonces No lo había a... visto. Te llega... Increíble. ¿No lo habéis visto nunca esto? Esto no. No, porque Bueno, pues estaba ya ahí. pero- Yo pensé que lo tenías grabado, lo veía todos los días. No, alguien me peló por el pelo. En esos minutos llevaba como 36 horas sin dormir cuando Mira, hicimos el mira. despacho. Pero ese es tu look, pues, Carola, Ese- siempre Pero si no estaba así. encontraba ni un elástico A ver, y había pero estado con peluca. eso es muy entonces- interesante. Nosotros observamos un poco los extras noticiosos, nos acercamos como espectadores, pero una investigación que dura un año, ¿cómo fueron las últimas horas antes de este momento?
Bueno, fueron bien terribles porque llevábamos efectivamente un año, pero esto debería haber ocurrido el atrapar a Sheffer por lo menos 5 o 6 meses antes de lo que pasó. ¿Y por qué no pasó eso? Porque cuando nosotros empezamos a investigar en enero del año 2004, como en octubre del 2004, ya cuando cachábamos que Sheffer debería haber estado donde pensábamos que estaba, nos atrevimos y fuimos a la policía argentina, Interpol. Antes no nos atrevíamos porque le teníamos terror a todos. Los argentinos tenían fama en esa época de que la policía era lo menos correcta que hay, digamos. Vale. Cuando fuimos a Interpol les dimos los datos y ese fin de semana el policía de Interpol nos dijo, ya, vamos a allanar hoy día o mañana. Iban a tirar unos buzos tácticos de unos helicópteros. Teníamos mapas y yo llamando a Chile, va a pasar ahora, esto era en octubre, va a pasar ahora y escribiendo el reportaje, editando el reportaje y pasó un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes. Wow. Y yo desesperada le decía a los argentinos, ¿qué pasa? No, es que nos falta El la buzo orden táctico y no sé llegó. qué, el buzo Claro. táctico nunca apareció. Bueno, y esto se demoró de octubre a marzo. Oh, qué- Yo ese verano, enero y febrero, ¿Y o estuviste sea, todo el me lo tiempo en pasé- Argentina o viajaba? Viajábamos, Ya. el A ver, equipo pero viajaba. en el reportaje me acuerdo uno veía cómo fueron ganando cierta confianza con la gente. ¿Cómo se fue generando esa cercanía? Bueno, ahí mucho, o todo el mérito lo tiene un periodista que se llama Gustavo Villarrubia, que es un periodista español. español, que en verdad tiene muchos pasaportes, porque vivió en Italia, nació en Uruguay. Confías en él. Ajá. Confiábamos en él, pero además lo entretenido que él tenía era que si los alemanes lo trataban de investigar, no iban a llegar a ninguna parte. Porque si yo llegaba a meterme allá donde estaba Sheffer con mi pelo, por mucho que la primera vez que fui me lo alicé, me lo pinté negro y todo, mi acento no, te lo íbamos puedo a creer. poder... O sea, y este español era ¿qué? Era Desconocido. Un crack, él llegó y se hizo pasar por sociólogo italiano, se hizo amigo de todo el mundo, los amigos de Paul Sheffer, mira. y terminó casi viviendo en la casa al lado Wow. de los cuidadores de uno de los campos de vecinos a ¿Es Sheffer. verdad que si trataban de incorporar, de pasarle a él cualquier tipo de micrófono para grabar conversaciones, no funcionaba? No, pues entró una vez, entró a la solita, ¿Ya? microfoneado entero. ¿Y? Y salió y toda la cinta era como en las películas, así en negrito. O sea, ¿En Paul serio? Sheffer tenía a esa altura, a pesar de estar residiendo en otro país donde no estaba su centro de operaciones, Chile, tenía un sistema tecnológico que permitía bloquear cierto tipo de investigación. Es lo que nosotros suponemos, la verdad es que nunca encontramos esas cámaras porque no entramos, no sé si hubo allanamiento, de Ajá. hecho, después de la solita. Ajá. Pero las veces que nosotros tratamos de grabar audio por fuera también teníamos interferencia. ¿A Vamos cuánto, a re- ¿A cuánto estáis de Buenos Aires? ¿Todo alrededor de...? Esto es como a 2 horas y es la misma, es Ya. casi a la altura de Parral, al sur de Ah, Buenos Aires. Y perfecto. finalmente cuando se produce la aprehensión, ¿tú todavía no creías que fuese a pasar o ya ahí está seguro que va a ocurrir? Que llegan los buzos tácticos. No, Ya bueno, no, vienen. fue bien espantoso porque me avisa el policía, me dice, ya, me dice. Parece que vamos siguiendo una pista buena, no sé, un día, esto fue como un jueves, ponte tú, el miércoles en la mañana me llama y me dice, vamos siguiendo al guardaespaldas por un auto, venite, Carol. Venite para acá. Y partimos todos para allá por la noche y pasamos toda esa noche largo, después al día siguiente, todo el día siguiente de largo, hasta que finalmente allanaron la casa y lo encuentran. Y cuando entramos a la casa, entra la policía delante de nosotros, yo iba con una camarita, y el policía me dice, che, Carola, tenés que ver esto. ¿Ya? Yo no había visto a Sheffer, había visto a los guardaespaldas nomás que estaban en el sueldo y tenía la camarita, entonces me dice, tenés que ver esto. Y me mete para adentro a una pieza y yo les prometo que pensé que me iba a encontrar con una figura como la de Psicosis. Sheffer en un altar, Wow. así embalsamado. Bueno, pero lo Y- que viste, lo tenemos. Observa, por favor. Dale. Tras recorrer la casa lo encontraron en uno de los dormitorios. Yacía vestido sobre la cama, inmóvil. Parecía estar ajeno a lo que ocurría. ¿Para qué? Para que no te trates de portar mal, Paul. Luego no habló más. 3 horas después sacaron a Sheffer y sus encubridores para llevarlos a Buenos Aires. Todos callados, asumidos. Señor Sheffer, ¿puede hablar? Señor Sheffer. ¿Qué te pasa, Wow, qué Jorge, momento. cuando como equipo, me imagino que este debe haber sido un tremendo orgullo para ustedes, colegas, ser parte de un afán periodístico, cuando logran dar finalmente con este criminal? La verdad es que no teníamos idea de lo que íbamos a Argentina, nos dijeron solamente, hay una noticia importante, tienes que ir.
lo antes posible, sabías? con lo puesto. No, yo no sabía. El secreto llegaba tanto para prevenir que se pudiera escapar Que se este filtrara. tipo que de verdad habíamos estado buscando tanto tiempo. Entonces solamente cuando llegamos a Argentina nos dijeron el lugar donde teníamos que posicionarnos para el despacho, y ahí supimos que se trataba de la detención de Paul Schaeffer. A tanto llegaba el sincretismo que ni siquiera Claro, tú claro, podías saber era un esto. tema policial, estratégico, de la máxima importancia. Entonces, ni siquiera los que íbamos a cubrir el tema, después que Sabían lo que Carola iban. nos habían comunicado derechamente qué se trataba. Jorge, tú también tuviste posibilidad de verlo cuando lo ingresan, la Sí, claro. imagen de una persona tan buscada, con tanta historia, me imagino que fue impactante, ¿no? Sí, claro, y como dijo Carola, no habló más. El tipo se ve, o sea, sabemos por testimonios de gente que lo conoció, que hablaba castellano perfectamente. Pero lo tratamos de entrevistar, de sacarle alguna información, alguna reacción por lo que estaba ocurriendo, y me imagino que lo impactó sobremanera también, y el tipo no emitió palabra, ni se le movió un Ahora, músculo en la cara. ¿Esa red de no dijo protección en Argentina era poderosa? ¿O era una red chilena en Argentina? ¿Cómo era esa? No, él en Argentina no llegó a cultivar una red de protección Bien. como la chilena y No, porque tenía uno algunos ha visto amigos esta en idea el como de los pueblo nazis nomás. en Argentina, Claro. y hay un montón de... No, nada, no, Hay era- un poco de mito ahí. Sí, Ya, sí. ok. Una de las cosas que automáticamente generó este golpe noticioso y también legal, por supuesto, en el cual ustedes son protagonistas, fue la discusión entre la prensa y las policías. Se discutía por qué finalmente es un equipo de televisión, de reporteros, que logran Ah, por supuesto. resolver una situación no que, es la está en el primera vez que marco de pasa, la ¿no? judicial. No ¿Cuál era es la su- primera vez que pasaba, no era la primera vez que Carola además entregaba a un sujeto que había cometido delitos gravísimos. Hay otro caso que vamos a hablar luego. Y sigue ocurriendo. Yo te diría que de pronto la policía está tan sobrepasada de trabajo que hay detalles que pasan por alto, o no le pueden dedicar el tiempo suficiente a un caso como este, como dice Carola. Pero estuvieron Carola, 6 ¿tú meses, piensas de que si no hubiese trabajando. sido por esta investigación, tal vez Paul Schaeffer nunca es atrapado? Yo creo que tenía más que ver la justicia que la policía. Yo creo que la policía y hubo varios detectives que hicieron un trabajo súper dedicado y comprometido. Se cayó esta Sí, cosa. te ayudo, no te Ana, preocupes. perdona. No, yo te ayudo. Es un programa absolutamente en Por directo. supuesto. Por favor. Ahí por estamos, favor. perfecto. Ahí sí, Ahí perfecto. quedó. Es el pelo, es el pelo. El pelo, sí. Y yo sé, y fui testigo, y Jorge también debe saber que hubo detectives de la PDI que de verdad estaban comprometidos con la búsqueda, pero para encontrarlos se necesitaba la voluntad de la justicia y de los jueces para que dieran las órdenes. Presiones Y políticas. ahí es donde no hubo. Presiones políticas también. Bueno, hay un montón de cosas que todavía no se han esclarecido. Schaeffer tenía fichas de un montón de personas y esas fichas se encontraron. Y nosotros no conocemos todavía el resultado, qué es lo que hay en esas fichas. Las recibió un juez, que fue el juez Cepeda, y no sabemos por qué Ajá. decidió ocultarlas, esconderlas. Hoy día están en un archivo del museo Mira. y no sabemos qué contenido tienen esas fichas o por qué o qué de esas fichas podrían echar al agua a quién. ¿A quién? Que Claro. podría haber constituido Ahora, hay parte una de cosa la- muy interesante. Canal 13 tiene un registro de una entrevista que en su momento se pensó que era a un residente más de Colonial Dignidad, y después con el tiempo, ya se había exhibido y todo, se supo que era el propio Paul Schaeffer, que es la única imagen de él conversando. Mira, aquí lo tenemos. Lo compramos este molino usado, como todas las cosas. Lo anduve también unos 30 años. Ahora esos palitos chiquititos, delgados, andan ahora 60 años sin reparación, sin alguna dificultad. Y mueve siempre día por día toneladas encima para seleccionar la harina. Es increíble, ¿no? Porque- Hablaba español perfectamente. Perfectamente, ahí está, ahí está la prueba. Esa imagen es de Canal 5 de Concepción. Oye, la grabó Raúl Castillo, Raúl que es el Castillo, periodista que me justamente. acompañó en los meses Mira. más difíciles de la búsqueda de Schaeffer. Así que Le mandamos hay que darle un saludos, aplauso sin a él duda. también. Sí. Bueno, ahí aplausos, está. entonces, Sin duda que sí, a mí me tocó trabajar con compañeros tuyos y contaban con mucho honor también haber sido parte de esta investigación. Otro de los grandes sucesos ha sido este reciente caso, no tan reciente, los 29 de junio del 2010 es cuando conocemos la historia de Viviana Heger, un homicidio brutal en Puerto Varas. ¿Cómo recoge el departamento de prensa y contacto Que parte esta como una información? desaparición, simplemente. Primero una desaparición, después un intento de suicidio, según se dijo, y todo lo cual me lleva a una reflexión que hacíamos antes de ir a cámara, que es que las investigaciones de pronto parten mal y terminan mal.
intervinieron numerosos equipos policiales, se encontró un veneno en un sector alejado de la casa que dijeron que había sido usado por Viviana Heger para autoeliminarse. Pero después se probó que era prácticamente imposible que ella se introdujera en el lugar donde la encontraron, a 3 metros de la cama matrimonial, sin que nadie, ni siquiera los detectives que vivieron en esa casa durante 15 días esperando un llamado para pedir rescate, cuando se especulaba que era un secuestro, se diera cuenta, ni advirtiera el olor que naturalmente... Ahora, es curioso, cuerpo Jorge, porque puede uno ve emitir. 42 días después y una serie de cuestiones, lugares donde se revisaron y aparece el cuerpo. Aparece y lo encuentra el Es esposo. muy raro todo, ¿no? Además, solo, estaba Claro. sin testigos, y él dice que en ese momento, 42 días después, empezó a sentir un olor, lo siguió y finalmente encontró en la buhardilla a su esposa. La alcanzó a mover un poco, en fin, y después vienen todos estos dimes y diretes, el sujeto que No, después confiesa- se enreda todo. Tenemos un video del Ok. lugar donde apareció y un croquis más o menos que ilustra esta situación tan curiosa. Ajá. A ver, veamos. El cuerpo estaba en una especie de mansarda formada por la caída del techo de unos 80 centímetros de altura que bordea el segundo piso, formando un pasillo de difícil acceso. El cadáver se encontraba después de un ángulo, en posición fetal, sin indicios visibles de lesiones o arrastre. Jaime Anguita relató que el mal olor lo llevó a revisar ese lugar. Creemos que las condiciones del lugar donde se encontraba doña Viviana requieren, por lugares de espacio y comodidad, haber llegado por voluntad propia, o más que por voluntad propia, viva a ese lugar. Wow, Ahí están las declaraciones de ese momento, pero Sí. yo me gustaría que retrocediéramos un poquito antes, Jorge. Por un buen periodo se pensó 42 que era días. una desaparición. Sí. ¿La prensa inmediatamente le llamó la atención el caso o recién cuando aparece el cuerpo empezó el...? No, se hablaba que había disputas matrimoniales que podrían haber originado una fuga de la mujer, que se hubiera ido repentinamente para evitar mayores discusiones con su marido. Porque habían discusiones, eso se supo. Sí, había algún grado, desde hacía mucho tiempo, de desavenencias conyugales. De hecho, ambos habían tenido aventuras extramaritales. Primero fue el esposo, que dejó a su mujer cuando estaba prácticamente por dar a luz a su última hija. Fue una situación bien penosa y de la cual fue testigo la familia de ella, que vivía una de las hermanas prácticamente al lado de la casa donde ocurrió todo esto. De modo que por eso ellos han sido tan insistentes en el sentido de que hay responsabilidad del esposo, de que no se pudo haber ido por su cuenta, ni menos pudo haberse suicidado Viviana Heger. Ahora, tú dijiste hace un ratito que se partió mal la investigación y bueno, y tuvo un montón de errores después. ¿Cuál fue el principal error del De pronto hay fiscales, policías, no sé, que parten con una tesis y quieren probarla a toda costa. Ya, y se Se la partió compran. con la tesis una vez que encontraron el cuerpo, que no fue encontrado por la policía, que estuvo, como te digo, viviendo ahí 15 días, porque el detective que subió a explorar esa buhardilla no se dio cuenta que había un recodo. Miró hasta cierto lugar, apuntó con una linterna, no vio nada, pero no se dio cuenta que esa abertura como una L. continuaba Como en el video que vimos. hacia el otro sector en forma de L. Entonces, quizás para justificar eso, quisieron plantear que todo esto fue un suicidio. Que ella voluntariamente se metió ahí, se tomó un veneno que habían encontrado en una bodega, pero que después se probó que ese veneno, que era un plaguicida, no le faltaba ninguna gota de su contenido, estaba sellado el frasco, por lo que no era posible que hubiera ingerido eso. Tú, Jorge, pudiste hablar con Jaime Anguita y aquí tenemos las imágenes que relatan este momento. Pérez confesó que llamó al celular de Anguita desde un cibercafé que ya no existe en el centro de Puerto Montt. En ese momento, el ingeniero conversaba con la ejecutiva de un banco a escasas cuadras de distancia. Yo sentí que era un intento de estafa, entonces ni siquiera, yo seguí conversando con la ejecutiva, ella se mostró preocupada más que yo, pero a mí no me entró, oye, eso para mí es un intento de estafa. El imputado Pérez, cuando declara, dice: él me dijo que lo llamara a tal hora porque iba a estar en el banco. La coartada perfecta. Todo el día en la oficina y luego grabado en un banco. Y efectivamente las grabaciones están. Ahí Claro, está. estaba hablando el supuesto sicario, el sujeto que habría contratado a Jaime Anguita, según la tesis de la parte querellante, para dar muerte a su esposa, Viviana. Y él
con esa calma que le vemos ahí, Jaime, contaba que cuando lo llamaron para decirle que su esposa estaba secuestrada, él pensó que era una broma o una estafa. Y no daba Y nunca cuenta lo de informó ningún en ese momento. aspecto emocional que revelara que él estaba preocupado. Pero hay una cosa interesante. Tú conversaste con este Sí, personaje. claro. A diferencia de Sheffer, que cuando lo encontraron ya estaba conmovido y no se podía conversar. O sea, así el loco. Claro, pero era difícil establecer como qué pasaba por su mente. Tú conversaste con él. ¿Qué impresión te dio él las veces que conversaste? Una persona muy estructurada que no deja ver ningún asomo de emocionalidad cuando habla de la desaparición de su esposa. Lo primero que uno haría, broma o no, es llamar a tu señora para ver, por muy disgustados que estuvieran, para ver si era verdad o no que algo le estaba pasando, para advertirle, no sé. No lo hizo. Hizo una serie de cosas antes para certificar de alguna manera que él estaba en determinados lugares cuando todo esto ocurría, pero no llamó a su esposa, una cuestión muy, muy extraña. Y cuando se lo preguntamos, él siempre dijo, y su familia, que lo defiende también, siempre dijo que era un hombre muy estructurado, un ingeniero muy cuadrado, que no acostumbraba a expresar sus sentimientos y que por eso lo veíamos así. Carola, es muy difícil, me imagino, desde el lado del periodista, involucrarse en un caso como este, que tiene tantas dimensiones personales, familiares. Aquí hay familia, que sin duda esto debe seguir siendo un dolor tremendo. ¿Qué pasa cuando las tesis periodísticas se cruzan con las tesis o con los procedimientos judiciales? ¿Cómo lidian ustedes con aquello? Bueno, yo creo que el trabajo periodístico es fundamental para generar el impacto público que muchas veces es lo que mueve que estos casos sigan siendo investigados. Quizás cuántos casos parecidos a este hay que no tienen cobertura periodística y que mueren ahí porque son difíciles de investigar, porque los fiscales prefieren casos que sean más sencillos o porque la policía no tiene el tiempo o las herramientas. Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto. A mí, sinceramente, me carga cuando me dicen, es que tú hiciste la pega que no hizo la policía. Sin la policía estaríamos fregados y yo ojalá que la policía haga cada vez un mejor trabajo. Pero es un trabajo en conjunto. Nosotros podemos investigar a veces con mayor dedicación lo que ellos no pueden, pero lo que sí podemos hacer es informar y seguir y catetear y tener los casos en la palestra para que no los abandonen y pueda tratar de llegar finalmente a la verdad. Este caso da un giro con este sicario en que aparece. Las informaciones que llegan en la prensa es que el tipo sabía información clave del caso que era secreta. Y termina siendo el culpable, ¿no? El que finalmente y está dice que cumpliendo condena. él asesinó y que Anguita lo contrató. Claro. Y siempre se pensó que podía ser un chivo expiatorio, algo para distraer la investigación que hasta ese momento estaba absolutamente centrada en el esposo. Pero posteriormente, como dice Sergio, terminó él siendo el único culpable. Como que de motu propio, él quiso ir a la casa, trató de robar algo que no se sabe bien qué era porque no había nada Y este tipo de tenía un demasiado vínculo. valor y terminó asesinando a la mujer. Tenía un vínculo anterior con ello, era carpintero. Había trabajado, Jaime Anguita tampoco ha sido muy claro en eso, en algún momento lo desmintió, pero parece que efectivamente él incluso construyó esa parte de la guardilla donde estaba Viviana Heger, donde la encontraron después, de modo que sabía perfectamente dónde podía esconder un cuerpo. En la teoría de que hubiera sido pagado para hacer eso, como se dijo por parte de la brillante, fue muy torpe haberla dejado ahí mismo en la casa, porque era donde más fácil. Ahora, a propósito de estos casos, pero de muchos otros casos, estamos hablando de la labor periodística y cómo hacerla de la mejor forma posible. Hay un mea culpa, de pronto estoy tratando de interpretar a la gente que partí pelando, a la gente que de pronto dice que los periodistas también se pueden comprar una tesis y cuando ya el daño está hecho, cuando dicen probablemente este gallo es el culpable, no lo era, y ya queda el daño hecho. ¿Hay una culpa en ese sentido en algún momento, no? ¿O hay un riesgo que se corre todo el tiempo? Yo creo que sí. De todas maneras, estamos en la cuerda floja por un buen rato. Y lo sentí más que nada cuando entrevistamos a la hija de Jaime, a la hija mayor que asumió la defensa de su papá, que era la única persona que ella siempre estuvo considerando familia, porque ella se disgustó mucho con la familia de su mamá cuando empezaron a culpar a su papá y se refugió en eso y se atrincheró en esa tesis. Y nos dijo siempre
que ella quería mucho a su mamá, pero quería pensar de ahora para adelante que su papá no había tenido nada que ver con eso y quería protegerlo y ayudarlo en la medida que fuera posible. Grandes sucesos noticiosos que estamos revisando acá en Sigamos de Largo. Dentro de los próximos segundos vamos a regresar con nuestro programa para saber finalmente cuál es la impresión de Jorge Hans acerca del veredicto, acerca de este bullado homicidio en Puerto Varas. Pero además vamos a revisar otro de los grandes sucesos, la historia del pedófilo Sacharach. Ya volvemos con más Sigamos de Largo aquí en el 3. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Lo hiciste! Pasa muy rápido la noche, estamos en Sí, esta pues. fogata conversando grandes sucesos noticiosos, también policiales. Jorge, tú no eres juez, pero investigaste y has investigado muchísimo este caso. ¿Qué te pasa con la resolución judicial? ¿Te deja tranquilo? No, hay cabos sueltos, hay síntomas de que algo no cuadra. La verdad, no hay ningún caso perfecto, la verdad. Eso me lo dicen siempre los fiscales. Nunca te va a cuadrar todo absolutamente. Pero aquí hay sospechas que persisten, hay falta de motivo para hacer las cosas. ¿Falta de motivo? ¿Qué motivo tuvo? Eventualmente, la si aquí típica hubiese sido el pregunta asesino. del homicidio ¿Por qué? tradicional. Claro. ¿Por qué mataron a Viviana Heger? No hay ninguna razón clara. Ni siquiera por parte del presunto sicario como de quien la habría mandado a asesinar. No había ninguna razón para cometer un crimen tan atroz y tan evidente además. De manera que no queda más que aceptar el veredicto de la justicia. Ya hubo 3 apelaciones intentando anular el juicio y no fue posible, así que no queda otra que pensar que Jaime Anguita definitivamente no había antecedentes concretos para procesarlo ni Aquí menos viene para esa frase condenarlo. gringa como de culpable, no culpable, ¿no? Porque como que no se puede probar otra cosa. Ahora él infortunadamente se va a llevar siempre ese estigma. Obvio. Él insiste en seguir viviendo en Puerto Varas, pero la mitad de Puerto Varas lo cree culpable y se lo hace sentir en su presencia. Eso va a acompañarlo No sé toda si la eso vida. va a cambiar. En Ahora, algún minuto. vamos a cambiar de caso y nuevamente la Carola va a ser protagonista a propósito de un caso que yo creo que tiene varias cosas interesantes. Una, que cuando sucedió esto, mucha gente ni siquiera había escuchado hablar de la palabra pedofilia. Sí. Y el año 2000, a propósito de este caso, 2000, que es ahí nomás, digamos, es ¿no? nada, Sí. hace nada Es empezó increíble. a hablarse a propósito de esta red Paidos. claro, que se llama Paidos, donde usaban a niños, los obligaban a hacer cosas para después grabarlos, y este señor se hace famoso con un sobrenombre curiosísimo, Sacharach, que toda la gente cree que es con Z, pero es con S, ¿entendés? Y que terminó en una investigación que tú ya has sacado. Cuéntame, ¿cómo llega inicialmente esto a tus oídos? Yo venía llegando a vivir en Estados Unidos, fue el año 2002, entré al equipo del contacto y me encargaron como una de las primeras investigaciones que viera algunos casos que parecían demostrar que en Chile las leyes eran muy flexibles contra quienes tenían pornografía infantil en sus computadores o en sus casas. Una suerte de paraíso, se decía. De hecho, el reportaje se llamó así, Chile Paraíso de Pedófilos. Y empezamos a investigar, en la investigación clásica que se hace en el periodismo, que es entrevistar víctimas y fuentes. Y una de estas fuentes nos llegó con esta información que venía de afuera, en verdad, de una investigación que se había hecho en España y en Costa Rica, de una red grande de pedofilia que se llamaba Paidos, y en la cual aparecían vinculados algunos chilenos, o involucrados algunos chilenos. Y uno de ellos era este señor, pero la verdad es que teníamos re pocos datos de él, porque no sabíamos. Había un señor que escribía con el seudónimo de Sacharach, y habían otros datos que nos llevaban a esa van. Y nos demoramos harto tiempo en hacer el match, en el fondo, en decir, Sacharach es esta persona, Rafael Maureira Trujillo. Entonces estuvimos investigándolo varios meses, sin saber si estábamos en la pista correcta o no. Que hay que decir que era un tío de estos de furgón escolar, digamos, ¿no? Claro. Que es lo más perverso Sí. que... 28 menores de edad confirmados fueron violados, Ahora, abusados por él. hay un tema que a lo mejor la gente en el contexto no lo ve, pero esto es antes de Facebook, como antes de Google, o sea, es una internet bastante más primitiva, en donde todas estas cuestiones estaban mucho más subterráneas y no había una cosa tan masiva como es ahora, tan natural. Claro, no tan había normal. Facebook, no había Twitter, No no había había nada. WhatsApp, no habían teléfonos inteligentes, de hecho. Claro. Los teléfonos servían solo para hablar por teléfono. A ver, ¿y en qué momento descubres que efectivamente estaban en una pista correcta y me imagino, te asombras de lo que estás La encontrando? noche en que lo pillamos en Isla Negra, hasta ese minuto no teníamos certeza y era terrible porque lo que ustedes hablaban de la duda y de las tesis,
podía ser muy factible que estuviéramos siguiendo a un señor completamente inocente y que hasta ese estuviéramos último momento. totalmente perdidos en la pista. Y no fue sino hasta que lo encontramos en Isla Negra y que la policía finalmente se animó a detenerlo, como después de 12 horas de angustia, porque tampoco tenían, la ley no les permitía actuar si no era en flagrancia. A ver, ¿cómo Entonces yo fue trataba ese- de convencer a Sí. la policía y decía, está el tipo con 2 niñitos en una cabaña, ¿qué más quiere? ¿Y si es su amigo? Pucha, no sé, pregúntale a la mamá. Le preguntamos a la mamá y la mamá dijo que es el tío de A los ver, Boy Scouts. Pero para ti, Carmen, ha sido terrible estar, porque usted estaba ahí al lado, ¿no? Estaba- Horrible fue, pues sí, horrible. Porque todavía tampoco teníamos certeza de nada. Pero ¿qué Pero escuchaban? tenías ¿Qué ganas de sabían? meterte en la casa. Pero Algo es que te- tampoco podíamos, Tampoco porque, podías, claro. mira, de hecho nosotros llegamos, lo seguimos hasta esa casa en la noche, estaba con 2 niñitos, los niñitos estaban felices, no estaban ni amarrados ni Ni nada, nada, en el claro. fondo era como, y le decían tío, y llamamos a los abogados, llamamos a la policía, Es el momento. y me acuerdo que mi mamá me decía por teléfono, me decía, pero llama a los carabineros. Claro, pero Dije, claro. no puedo, porque los carabineros van a llegar, van a tocar la puerta, y el señor les va a decir sí. ¿Y qué soy tenían con que esperar? autorización. Tenían que esperar que estuvieran en la cámara grabando. La PDI nos decía que ellos hasta que no tuvieran un dato que permitiera acusarlo de flagrancia, la ley no les permitía actuar. Hasta ese minuto la ley no le daba herramientas a la angustia. policía para intervenir en casos de sospecha. Tenemos acá las imágenes del momento en que finalmente el equipo comandado por ti, Carola, puede ingresar y esto es lo que capturan imágenes. Desde la puerta observamos la calma que mantiene Maureira. Los niños no dicen nada. El menor se ve muy cansado. El mayor habla lento. Es entonces cuando los policías encuentran varios envases de remedios, entre ellos drogas como diazepam. El allanamiento continúa y los detectives encuentran otra cámara, pero esta vez es una grabadora de video. En estas imágenes aparece Rafael Humberto Maureira Trujillo, también conocido por nosotros como Zacarat, teniendo relaciones sexuales con los niños pequeños que se encuentran con él ahora. En el hospital Claudio Vicuña de San Antonio también se le hace un examen médico a Humberto Maureira. En ningún momento ha puesto resistencia. Asegura que las imágenes que acabamos de ver no fueron grabadas durante este fin de semana. Ahora, ¿usted dice la cámara de video? No, eso, a ver, lo que parece es eso anterior, mucho tiempo antes. Cuando la vez anterior cuando fuimos a Cartagena. No fue acá. Qué difícil, ¿no? A ver, ¿tú viste? Quiero entender, ¿tú viste las imágenes? Sí, claro. Es que no me acuerdo, supongo que sí, porque está grabado, lo tengo totalmente bloqueado. Yo quedé bien traumada después de este reportaje. ¿Cómo viviste el post del reportaje? Achacá, po, ¿no? De hecho, después me dio una crisis y me fui a ir a Estados Unidos, nunca más quise ser periodista. No quería saber de Mira. esto. No. Sí, fue súper duro, fue súper difícil y ¿Tuviste y terapia? solamente, sí, después de años fui a terapia porque no quería hacer más reportajes, la verdad. No, me alejé del periodismo. Pero yo digo, cuando miro para atrás, digo, ya, bueno, valió la pena porque después de esto se aprobó pasaron 2 cosas que fueron súper importantes, yo creo. Se aprobó la ley y a la policía les dieron herramientas para que pudieran investigar estos casos. Y eso fue súper valioso y yo creo que hasta el día de hoy esa ley ha funcionado y ha funcionado bien. Y lo otro que pasó fue que los papás, pucha, es una lata, pero lamentablemente quizás antes éramos un poco más confiados. Y desde entonces yo espero los papás había un mayor cuidado. Esto cambió y todos los perdimos la protocolos. inocencia Ya también. no le dicen tíos a los choferes. Bueno, hasta en el transporte escolar Claro. ya cambió todo, digamos, Claro. ¿no? Lo que produjo un cambio cultural, ¿no? Pero, Jorge, pero tú tuviste- eres consciente, después de la terapia, todo esto, lo revisaste en el tiempo y viste, wow, porque para nosotros es una cosa bien natural, o sea, sabemos que este caso cambió. Hay un antes y el tema ahí, después, no sé si esta frase mañana delante y el después, ¿no? Pero hay un tema en donde creo se que sí, revelaba yo- una cuestión súper potente que no había salido nunca, que era una cosa oculta. Pero me imagino esa angustia previa en esta tensión que teníais por entrar, y cuando realmente te das cuenta que era el tipo y que hizo esto, es muy terrible, digamos, ¿no? Como en términos ya no periodísticos, sino como humanos, ¿no? No, sí, pues súper terrible. Tengo bien bloqueado todo. También nos pasamos como 24 horas sin dormir. Entonces, supongo que la falta de sueño te marea Además. un poco, pero sí, pues no, bien penca, no. Jorge, ¿tú viviste alguna experiencia similar de haber quedado muy choqueado con un caso?
Bueno, este caso fue de todas maneras terrible y yo recuerdo que cuando ocurrió yo estaba como editor en Canal 13. Entonces nos tocaba cada vez sorprendernos más con la forma en que se estaba tratando este caso, con todos los antecedentes que entregó Carola en su reportaje. Este sujeto fue primero recluido en una casa de acogida, que entiendo que algo tenía que ver con la iglesia. Y en esa casa de acogida tuvo la oportunidad de vender unas propiedades al director de la casa de acogida y después emprender la fuga. Este sujeto, fue cuando supo que lo iban a condenar a cadena perpetua, y este tipo vendió una propiedad que tenía en la playa, no sé si era la misma donde estaba contigo, pero obtuvo dinero y se dio a la fuga cuando supo que lo iban a condenar. Afortunadamente lo pudieron detener después, pero hoy sería impensado que un tipo con estas características pudiera estar salir en ese de tipo de Chile, reclusión, prácticamente en el medio libre. Ahora, en términos psicológicos, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de este personaje? ¿Era también así calmado, como otros que hemos conocido? No, absolutamente doble personalidad, es decir, era un tipo sumiso, que no mataba una mosca con Jorge, los papás. perdona que te interrumpa, pero para graficar lo que estás diciendo, observemos las siguientes imágenes. Y entiendo el enojo de los padres de los menores y su furia, digamos, porque en realidad lo que hice no es bastante feo. ¿Se arrepiente? Por supuesto que sí. Como también estoy dispuesto a pagar el tiempo que sea necesario por lo que yo hice. Hay que recordar que él incluso pidió ser castrado químicamente, como para disculpar lo que había hecho. Está claro, y hay numerosos estudios que prueban que este tipo de personajes no es rehabilitable, que es una conducta que se va a repetir. Ahora, él fue condenado a cadena perpetua, pero en Chile la cadena perpetua son 23 cadena años. perpetua simple, que son 20 años. O sea, sale pronto. Es decir, en unos 11 años más podría estar pidiendo su salida. Y como están las algún cosas tipo hoy de en día, beneficio. sale cualquiera de los malos y sale libre. Pues, porque malo lo digo es que por lo que está pasando. Ninguna de las modificaciones legales que se hicieron después del reportaje de Carola le cae a Sacarach, porque está el principio pro reo que dice que hay que aplicarle la ley más beneficiosa para él. De manera que no están los listados de pedófilos. Podría eventualmente, si alguien no se acuerda, contratarlo como chofer de una vida escolar. Claro, en ese sentido todavía estamos más atrasados que en Estados Unidos, donde todo el sistema está... Sí. Bueno, grandes casos, grandes sucesos que de una u otra forma han removido nuestra sociedad y que también nos han hecho cambiar a favor. Muchas gracias por esa labor, y nosotros vamos a seguir conversando con ustedes, pero vamos a volver dentro de los próximos segundos para un gran Desahogo Express con estos grandes pilares del periodismo nacional, aquí en Sigamos de Largo. Volvemos. Perfecto, nos desahogamos. Sigamos de largo a través de las pantallas de Canal 3. Estamos con Super Jorge y con Super Carola. Oye, tú sabes que le tenemos una sorpresa. ¡Un a Super regalito! Carola. Yo creo que, mira, pon atención, mira hacia esa cámara porque vas a ver algo realmente increíble. Mira. Esto es Punta de Parra, una tranquila playa al norte de Concepción en que no solo cobran por entrar en auto, sino también a los peatones que deben pagar 500 pesos por bañarse en una playa que no pertenece a nadie en particular. Muy cerca está Pingueral. Aquí ya no se trata de pagar entrada, sino de conocer a algún propietario del lugar, porque el acceso está prohibido para la gente común. En estos momentos yo me encuentro en la playa. Esta franja, delimitada por la más baja marea y la más alta marea del mar, de un río o de esta laguna, es un bien nacional de uso público, y aquí puede estar cualquier persona gratuitamente. En definitiva, nadie en Chile tiene una playa propia. Y si alguna vez se encuentra con alguien que diga lo contrario, de usted depende solucionar ese atropello denunciándolo a las autoridades. Verano de 1993, tu primer reportaje. ¿Qué edad tenía ahí? Tenía 23 años. 23 años, y es Sí. increíble porque han pasado tantos años y todavía hay playas que no se pueden entrar. No se ha superado ese tema. Ese tema sigue ahí, sigue ahí. Ese tema sigue rudo. Ya pega Oye, por hacer. Pero la impronta estaba, desde muy... Sí, Yo creo que estaba haciendo la práctica todavía en este canal. ¿sí? Sí, el 93 mismo estaba haciendo peinado. la Enero práctica. 93 nos Sí, claro. dicen por interno. Qué increíble, ¿eh? Oye, y a propósito de tu trabajo, nos contaste hacia la pasada que estabas haciendo un documental sobre Colonia Dignidad. Correcto. ¿Y que ese documental cuándo va a estar listo?
en un par de años. Ya. Y ya está. Estamos recién buscando los fondos, pero tenemos un aliado fundamental. ¿Qué es? Canal 13. Ah, Así que- mira, Va a estar fantástico. bien. Va a estar acá el Buenísimo. documental, sí, Entrevístanos sí. a nosotros, por cierto, de este programa. No hay problema. ¿Vamos a salir? Tanto que decir. ¿Y cuándo entonces? ¿2 años? ¿2 años más? Estamos recién levantando Ya. los fondos, tenemos gran parte de la historia ya investigada y ahora toca la parte de grabar, la parte cinematográfica más entretenida y cuando lo tengamos listo lo vamos a emitir. Pero la verdad es que el apoyo al canal es fundamental porque necesitamos todos los archivos, bueno, de las investigaciones que hice yo misma también. Entonces vamos a contar Genial. con ese material y con material inédito también que no ha Perfecto. sido conocido. ¿Ya vamos al todavía. desahogo? Vamos Vamos entonces al al desahogo. desahogo. Vamos a escuchar. ¿Dónde Tienen está 20, 30 segundos para decir lo que quieran acerca del tema que más ¿Está bien? deseen. ¿Puedo Por partir yo? favor, don ¿Puedo partir Jorge. yo para poner el ejemplo? Ok, Ábrelo fuego. Marcelo Comparini. Está bien el Día del Niño. Ok, Sí. porque los niños se lo merecen y todo, pues la gente disfrutó y todo. Pero día de todo, día de la suegra, día de la abuela, día del tío, día del hermano de leche, del hermano de sangre. ¡Basta de día de! Ya, te toca. Quiero saludar al cyborg, al hombre con una antena. Es lo mejor que me ha pasado en años. Está increíble. Si usted no lo vio, Arriba. búsquelo ahí. Está dando vuelta en Chile. El Ojalá hombre lo podamos antena. traer al programa. El hombre antena. Dice que tiene dolor de antena. Claro, es una cosa increíble. Perfecto. Era saludarlo. Un saludo. Impresionante. Don Jorge. O sea, no quiero ser reiterativo, pero yo creo que gran parte de los crímenes en Chile se cometen porque la gente se siente postergada y humillada. Y uno de los factores que humilla más a la gente sigue siendo el Transantiago. Así que si arreglamos eso, yo creo que puede haber menos crímenes en este país. Mira. ¡Qué capo! Muy bien. Carola. Bueno, yo quiero decir que a pesar de las malas noticias y las tristes noticias que hemos visto hoy día, hay también buenas noticias y que los periodistas también queremos contar que hay luz en el mundo, gente amorosa, gente cariñosa en todos los sectores, la sociedad civil, las autoridades, la policía, incluso los empresarios que están tratando de que este país sea un país mejor. Bien. Muy bien, Carola. Vamos. Es que iba a decir una cosa, pero no. Seguimos esperando a Katy Barriga acá para que venga a descargarse a este programa después de todo lo que lo humillaron con el video viral. Sí. Quédate a lo mejor allá con tus unicornios y Mira. todo el mundo rosado, pero ven con nosotros, Podemos por hacer favor. el challenge aquí, tú moviéndote. Baila. Señoras y señores, muchísimas gracias. Queremos agradecerle a Jorge y a Carola, por favor, amigos míos. Muy gentiles. De verdad que estamos agradecidos de su Oye, labor. ¿y qué vamos a tener esfuerzo mañana? Y de su trabajo. Vamos a tener. Pancho Saavedra, está Mira. acá. Y Gloria Benavides, ¡bien! Sigamos de largo. Eso, nos vemos Chao. mañana. Buenas noches, que estén bien. Chao, gracias.